Amados hermanos y hermanas, vamos a continuar contemplando al profeta Elías en el Monte Carmelo. Ese acto público de desafiar a la nación por parte del profeta de Jehová tiene para nosotros lecciones muy hermosas. Tiene para nosotros muchas cosas en estos tiempos en que estamos viviendo, cuando también el Señor, a través de su palabra y de la recapitulación histórica de estos personajes, podemos nosotros ver cómo el Señor nos llama en estos tiempos cuando es fácil seguir a la corriente. Nos manda el Señor tomar en cuenta este gran desafío: o el Señor o los intereses terrenales y pasajeros. Vamos a volver a leer en primer libro de los Reyes, el capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Que el Señor bendiga esta palabra al corazón nuestro. Al finalizar y acercarse al ocaso de sus días, Josué, el sucesor de Moisés, el hombre que introdujo a Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y empezó a hacer una recapitulación histórica de cómo Dios llamó a sus padres, formó la nación, empezando con el patriarca Abraham, cómo ellos se multiplicaron, entraron a Egipto y estando de esclavos de allá el Señor los sacó. Y en ese memorable discurso, Josué hace un desafío a toda la nación en el versículo 15 del capítulo 24 de Josué. El último capítulo de Josué
24, verso 15. Les dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué desafío! Yo y mi casa serviremos a Jehová. Antes de entrar a la tierra prometida, en Egipto, ellos estaban saturados de ídolos y de dioses. Durante su viaje por el desierto encontraron naciones idólatras. Llegaron al límite de la tierra, el río Jordán. Allí tenía que morir todo un pasado de fracasos y un pasado de idolatría. Ahora han entrado a poseer la tierra que fluye leche y miel. Y ahí está el gran desafío que lanza Josué. ¿Van a servir a los ídolos del pasado, a los ídolos que hay aquí en las naciones que estamos conquistando, o van a servir al Señor? Pero sepan, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué desafío! ¡Qué hombre! Ojalá que cada uno de los cristianos de estos días podía erguirse y pararse frente a la congregación y decir: hermanos, me parece que no estamos yendo bien. Estamos permitiendo pequeños ídolos, pequeñas gotas de levadura que va a leudar todo. Tenemos que tomar una firme decisión y unánime decisión. ¿Vamos a servir al Señor o vamos a continuar la vida de antes? Y muy similar a eso tenemos aquí en las palabras del profeta Elías un llamado a tomar una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, bueno, vayan en pos de él. Es que el pueblo no renunciaba del todo a Jehová. Querían llamarse todavía con el nombre de Jehová, pero creían que les convenía también seguir a Baal, pues esto aseguraría el favor del rey y de su esposa. Muchos de nosotros los creyentes, y tenemos que confesarlo, querido hermano, revise su vida, haga una mirada introspectiva a su propia vida. No renunciamos de todo al mundo. Tenemos un pie en los caminos del Señor y el otro pie todavía en el mundo. Parecemos esas balanzas que tienen dos platos y que tienen cadena. En un lado están las pesas y al otro lado está el producto. Y ahí están balanceándose, indecisos. No quieren renunciar del todo al mundo. Hallan cierta satisfacción en vivir parte de sus vidas una vida mundana. Elías, en la gran convocación que tuvo lugar sobre el Monte Carmelo, no titubeó en arriesgarse por su Dios. ¿Por qué digo que no titubeó en arriesgarse por su Dios? Porque el rey Acab estaba allí con 850 profetas de Baal que componían una hueste hostil y temible. Esos no estaban allí para felicitar a Elías, pero Elías tenía un ministerio que cumplir. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su joven hermano Timoteo: cumple el ministerio que se te ha encomendado. ¿Cuántas veces, hermanos, sabemos y sentimos que el Señor nos ha encomendado cumplir un ministerio en la iglesia?
pero las desavenencias, la oposición, la resistencia de algunos nos ha hecho titubear y no queremos arriesgarnos a cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal yo? ¿Vamos a arriesgarnos por el Señor? ¿Cuántas veces nos arriesgamos por un trabajo? Nos arriesgamos a hacer una inversión en un negocio, pero por el Señor hay que arriesgarse el todo por el todo, querido hermano. Porque Él ha dicho, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Los 850 profetas de Baal componían, como dije, una hueste peligrosa, temible. Por otro lado, el pueblo estaría más bien inclinado a granjearse el agrado del rey y sentiría, por lo tanto, temor de identificarse con el solitario profeta de Jehová, Elías. Sin embargo, les hizo ver que era preciso decidirse y no claudicar entre dos pensamientos. Y viene fuertemente y golpea a nuestra mente y a nuestro corazón las palabras del Señor en Lucas 16:13. No podéis servir a dos señores. Israel debía renunciar definitivamente a uno y seguir al otro, Baal o Jehová. Era la posible elección, no había un lugar neutral. En nuestros días miramos las asambleas, miramos las congregaciones donde nos reunimos, donde visitamos. Existe una multitud que se llama a sí misma cristiana, pero que en realidad se encuentra en la misma condición que el pueblo de Israel en este relato. Su elección tiene que ser de un solo amo. No podemos tener dos amos. Baal o Jehová, Dios o Mamón, como dice en Lucas 16:13, Dios o las riquezas, o como dice en 2 Corintios 6:15, Belial o Cristo. Belial es el amo, el señor del mal. Belial o Cristo. Nuestro corazón, querida hermana y hermano, no tiene que estar dividido. El Señor dijo de Israel en Oseas el capítulo 10, versículo 2, está dividido su corazón. Y no tenemos que tener nuestro corazón dividido. Tenemos que escogernos definitivamente a quién seguimos, a quién servimos, al Señor y sus intereses, los intereses de su reino, o estamos dividiendo el corazón con los intereses terrenales y pasajeros. Qué palabras las del versículo 24. El Dios que respondiere por medio de fuego. Esta era una propuesta muy sugestiva. La evidencia positiva de la realidad del Dios vivo es que el Dios vivo responde al clamor de la fe y obra maravillosamente en aquellos que depositan su confianza en Él. Los ídolos de la gente son vanidad. Los ídolos no pueden hacer ni bien ni mal. El apóstol Pablo dice a los corintios, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Así dice en 1 Corintios el capítulo 12. Ídolos mudos, es decir, a dioses que no saben responder. Aquí viene a mi mente mi propia madre, que era adivina, espiritista y idólatra. Tenía un montón de ídolos de plata, de cobre, de bronce, de papel. Y yo miro y usted mire también, millones de seres hay en el mundo que a pesar de
todos los adelantos de la ciencia y la cultura todavía claman, al igual que los profetas de Baal, gente intelectual claman a ídolos mudos de los cuales no reciben respuesta alguna. Muchas cosas han cambiado después de tantos siglos. El hombre se halla mentalmente iluminado, pero en su corazón reinan aún las tinieblas. Existen hoy muchas cosas nuevas, pero el corazón humano es el mismo corazón viejo, rebelde, ciego e incrédulo. Como diría en Romanos el capítulo 1, en los versos 21 al 23, y su único corazón y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes de hombre corruptible, en imágenes de aves, de cuadrúpedos. Sus ídolos no responden, no pueden borrar sus pecados, no pueden regenerar sus vidas, no pueden los ídolos salvar sus almas. Nuestro Dios responde por fuego del cielo. Los creyentes en Cristo podemos testificar en forma evidente a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Oh, qué bendito día el que conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Desde ese día hay seguridad de salvación, justicia, paz, gozo por el Espíritu Santo. Hay poder sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. El que cree en Cristo es nacido de Dios, es hecho nueva criatura por el poder transformador de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios que responde por fuego. Que la gloria sea para nuestro Señor.